espacio de la Universidad Nacional de La Pampa, la Casa de Altos Estudios, que nos acompaña semanalmente con su espacio. Hoy nos acompañan Manuel y Valentina, ellas son la presidenta y la vicepresidenta de este centro de estudiantes. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Todo bien. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 15. Y yo tengo 14. Bien. ¿Cuándo decidieron postularse y ganar unas elecciones en el centro de estudiantes? Bueno, todo empezó el año pasado. Nos conocimos con Manu en las reuniones de delegados, donde una chica un poco más grande que nosotras nos presentó la propuesta. Y nada, cuando empezamos el año pasado, como que nos gustó la idea y nos quedamos con el proyecto. Y en septiembre, Sí. Armamos la lista, el 21 tuvimos las elecciones y empezamos. Y ahí, empezó todo. Bueno, ¿cuál es la propuesta o este proyecto que presentaron en su plataforma y que les permitió ganar? No, nada, o sea, lo que queremos hacer también, porque es una cosa que no ha habido un centro de estudiantes en nuestro colegio, creo que en más de 10 años. Y obviamente es algo muy nuevo, es difícil introducirlo, difícil no mezclar conceptos. Y la idea general en realidad es obviamente mejorar la calidad educativa y escuchar las demandas de los estudiantes y los proyectos del estudiantado para poder ayudarlos a llevarlos a cabo y eso, mejorar el ámbito dentro de nuestro colegio. Bien, hoy en día, ¿cuáles son las principales falencias que ustedes notan? Y tenemos muchas cuestiones con el tema de la reducción del presupuesto universitario, obviamente, porque el presupuesto universitario, una parte corresponde a nuestro colegio, que justamente es preuniversitario. Entonces notamos muchas cuestiones de infraestructura en el colegio que siempre se tratan de mejorar, pero nunca se pueden arreglar del todo sin un presupuesto. Y entonces nosotros siempre obviamente intentamos llevar a cabo las actividades y hacer las cosas dinámicas, pero cuando hay cuestiones con el edificio se complica, porque si queremos hacer una actividad grande no tenemos espacio y bueno, cosas que son problemas históricos no solo del centro de estudiantes, sino del colegio en general. Claro, el espacio es alquilado, ¿no es cierto? ¿No es propiedad de la universidad? No estoy segura de eso. Creo que no es alquilado, pero es muy chico. Sí. Solía ser una casa, imagínate. Una casona, o sea, una casa grande, pero no es lo mismo, no es para una escuela. Sí, inclusive también comparten espacios porque recuerdo nuestra carrera en la licenciatura de Comunicación Social, íbamos a hacer allí el taller de radio, claro. Entonces además alberga algunas actividades de la Universidad Nacional en el espacio de la Facultad de Humanas. Sí, es una cosa también medio simbiótica donde a nosotros nos preparan para la universidad y a las personas, a los universitarios, hacen las prácticas en nuestro colegio. Entonces también son cuestiones que nos encantaría poder tener instalaciones propicias donde recibir a los chicos y a la gente que va a hacer las prácticas y a los profes en general, en el día a día. Condiciones dignas de trabajo. Exactamente. Y en relación a las demandas de los estudiantes, de sus compañeros, de los chicos que las tienen como referentes, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué necesitan? ¿Qué están esperando? ¿Qué respondo? Piensen algo así que se acuerden a grandes rasgos. Nos han pedido mucho kiosco dentro del colegio. Se me estaba ocurriendo, justo te iba a decir, ¿tendrá que ver con algún kiosco? Sí, nos piden mucho el tema de los kioscos por una cuestión de que, obviamente, aunque tengamos las jornadas dentro del colegio, a veces se hacen un poco largas y obviamente no siempre, aunque tengamos el privilegio de tener electrodomésticos como microondas o heladeras o pava eléctrica, a veces tampoco los chicos pueden llevarse las cosas o se olvidan y un kiosco es re útil, obviamente. Sí, también actividades, como decirlo, extracurriculares, que por el tema del espacio de nuestro colegio y el presupuesto no son posibles, pero que intentamos hacerlas como podemos. Claro. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo? Hablan mucho de las salidas, como de ir a conocer, ni siquiera necesariamente alrededor de toda la provincia, pero dentro de la ciudad,
yo lo veo en mi curso y lo veo en muchos cursos como el de ella, que les encanta salir y les encanta que hayan estas actividades dinámicas donde no es solo que te explican y vos tenés que hacer el trabajo, sino que te explican, ves la situación, un ejemplo real de la situación y podés aplicar eso que ves como un trabajo de campo. Claro, salidas de estudio. Claro, podés aplicar lo que ves para hacer un trabajo que después, obviamente, siempre tienen, o sea, nuestro profesorado son muy creativos con las actividades que hacen. Hay mucha buena onda entre profes, noto yo, entonces mucho trabajo interdisciplinario. Yo me acuerdo que yo en primer año hice una actividad al Molino Werner, que era con geografía e historia, y nada, estuvo re bueno porque lo veíamos desde todos sus ámbitos, como las cosas importantes que tuvo en el comercio, la historia de quién lo tuvo y cómo fue que se creó, y eso después terminó en una jornada re linda donde presentamos todos los proyectos que habíamos hecho, que incluían desde muestras fotográficas hasta pequeñas como revistas sobre eso. Ya era, si no me equivoco, era como una tradición, por así decirlo, porque el año siguiente, cuando entré yo, hicimos el viaje a Colonia San José, trabajando también con distintas materias, la cultura del lugar, trabajamos con geografía, los mapas. Después, el año pasado, cuando entré primero, también intentaron hacer alguna actividad parecida, pero tuvieron complicaciones por el tema de la plata. El presupuesto. Sí. Ahí compartíamos algunas imágenes de ustedes en la plaza, afuera del colegio, allí sobre la calle 9 de Julio. Sí. Un poco jornadas de visibilización, ¿o qué es lo que buscan en estas situaciones? La mayoría, ahí las veo, son de marchas. Las recientes son de la marcha por el 8 de marzo. Esas que se están mostrando ahora son de una actividad que organizamos en el marco del 8 de marzo del mes de la mujer, donde la propuesta era básicamente como una actividad un poco más reflexiva sobre principalmente el rol de las mujeres en la educación, que es lo que a nosotros más nos toca, ¿no? Pero sí, también hemos tenido jornadas de visibilización, por lo mismo del presupuesto el año pasado, donde durante, no sé si recuerda a alguien, pero el paro que hubo, que declaró ADU por una semana, en uno de esos días fuimos organizamos afuera del colegio, cortamos la calle y dimos charlas abiertas para también empezar a discutir el tema de cómo afectaba esto al colegio, más allá, obviamente, porque una cosa muy importante que aclarar es que el centro de estudiantes es apartidario, si bien tiene militancia política, porque obviamente nos interesan cuestiones que son políticas, no tenemos un partido, porque es justamente la idea es ser pluralistas, incluir a todo el que se quiera sumar, pero pensar que seas del partido que seas o tengas las creencias que tengas, no podés negar que la reducción del presupuesto está afectando al colegio más de lo que ya estaba afectado previamente. Claro, impacta en su educación. Justamente. ¿Qué importancia tiene la participación política a nivel del colegio secundario de ustedes, que se están iniciando, que aprenden, que comparten, que intercambian ideas? No, yo creo que es una cuestión de también una formación. Es más como, justamente, somos preuniversitarios, nos preparamos para la universidad y el centro de estudiantes te prepara para que vos, si en algún momento querés formar parte de otro espacio de militancia, hayas podido quizás tener algún ejemplo de lo que era la militancia y hayas tenido la oportunidad de sumarte a ese centro de estudiantes que obviamente reclama por lo que consideramos que es nuestro derecho, ¿no? Pero nos parece también muy importante en el sentido de que muchas veces se dice, está la creencia de que a los adolescentes no nos importa. Como que a nosotros estamos ahí y no nos importa mucho y no estamos informados. Y en realidad no es así. Simplemente es que muchas veces lo que no sabemos porque nadie se sentó a explicarnos.
que no es fácil explicar a nadie tampoco un panorama político de ningún país. Y entonces también poder dar ese espacio a los chicos a que sientan que sus voces se escuchan y que nosotros las escuchamos y que vamos a hacer lo posible porque los proyectos y los reclamos que tienen sean, los reclamos sean atendidos y que los proyectos sean llevados a cabo o promovidos por el centro de estudiantes. Claro, de alguna manera los empezamos a incluir y a preparar para la vida política, por decirlo de alguna manera. ¿Y se da ese diálogo entre compañeros y compañeras? Es complicado, ¿no? Sí. Depende mucho, depende de la persona, o sea, no sé, nosotras hemos tenido al principio como complicaciones porque éramos nuevas y era como difícil darnos a conocer. Es más, en nuestro colegio hay mucha gente que no nos conoce, ficha. claro. Entonces es complicado, pero como que de a poco se van integrando y se van interesando. Y nada, eso. Bueno, como en la vida política misma, Sí. digo, ¿no? Esto está a una escala tal vez menor o muy incipiente, pero suele suceder esto de que cuesta, hay que romper algunas estructuras, avanzar, darse a conocer, dialogar. Sí, también eso de que te da un poco de paradigma ver cómo a medida que se va uniendo la gente, ves por qué se unen. Porque nosotras cuando nos unimos no sabíamos bien de qué se trataba. Yo tengo amigas que están en otros centros de estudiantes de otros colegios. Entonces yo tenía una idea, pero igual no, como que nunca sabes bien hasta que lo vivís. Tenías curiosidad. Claro. Algunos se unen por curiosidad, por ver cómo es el centro, otros porque tienen proyectos, otros porque tienen reclamos y creen que el centro es la forma de hacerlos llegar o de atender esas problemáticas. Y así vas construyendo una comunidad que obviamente no es homogénea, pero que más o menos todos estamos ahí por lo mismo, que es porque queremos estar en buenas condiciones y mejorar todo lo que podamos y eso. Sí, que dentro de todo comparten los mismos códigos o Exacto. valores similares, pensando en que están recibiendo la misma educación. Sí. ¿Qué se imaginan para el futuro? Digo, a nivel del colegio, a nivel de su educación, del centro de estudiantes. Nada, un poco un sueño futuro, en algún momento tener el edificio adecuado para el colegio, porque con eso podríamos hacer un montón de cosas más, un presupuesto adecuado, podríamos cumplir un montón de proyectos que tenemos. Y después, más el tema del centro, a mí, por mi parte, me gustaría que se comience como a integrar un poco más, se empiecen como a llegar más gente de nuestro colegio, porque es un poco difícil como la convocatoria, entonces me gustaría que se empiecen como a incluir más y que se animen a participar, porque claramente son todos y todas bienvenidos siempre. Y nada, y también, bueno, ahora hablando en quizás lo más inmediato, dentro de poco tenemos elecciones nuevamente, así que nada, nos tenemos que poner manos a la obra con toda la cuestión de armar listas y de convocar a los chicos a que armen listas, que también obviamente nos encanta ver cómo la gente se interesa y se acerca y te dice, che, yo tengo una duda porque quiero formar una lista, y es como que te pone contento ver que alguien viene y te pregunta, que capaz no tiene idea, pero o sea, confía en que vos le vas a dar una respuesta buena y que también está interesado en eso, en formar una lista y en participar dentro del centro. ¿Tienen redes sociales? Sí. ¿Cómo están en Instagram? Tenemos un Instagram que es @seculpam, nada más. Muy bien, las vamos a seguir. Gracias por acompañarnos. No, Bueno, gracias. Charlamos con la presidenta y la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos contaban muy prácticamente, muy claramente el trabajo que desarrollan, cómo intercambian con sus compañeros, cuáles son las demandas que tienen que resolver y también los proyectos a futuro. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más Encuentro de Tarde en el espacio de Cire junto a Gastón Rivero.